La resaca llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat. Hola, buenas noches. Hoy día es lunes 24 de mayo del 2021. Faltan apenas 2 semanas menos un día para la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Soy Laura Graus y esto es La Resaca. Estamos junto con Javier Torres en la conducción. Javier, buenas noches o buenas tardes. ¿Qué tal el relámpago, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Yo me desperté con los truenos y como he vivido en La Puna hace bastante tiempo, me desperté y dije, ¿qué hago acá? Era como que había vuelto así a las alturas, porque el sonido, para el que alguna vez lo ha sentido, uno nunca se olvida de lo que es un trueno, ¿no? De verdad me sorprendió, me sacudió, pero bueno, es parte de las cosas que pasan en estos tiempos, pues. Así es. Y bueno, el día también se ha teñido de luto el país. Está de luto con la muerte de estas personas en el BRAEN, en un ataque todavía en investigación, en un ataque terrorista, narcoterrorista en el BRAEN. Han muerto 18 personas o 14 personas, Javier, si tú me puedes ayudar con el dato. 14 personas, ¿cierto? Así fue el comando conjunto, sí. Sí, y bueno, está en investigación y por supuesto lamentamos esta constante, ¿no? Porque no es la primera vez que se ataca a civiles en el BRAEN y no es tampoco la primera vez que se ataca a civiles en el BRAEN en época electoral y en cualquier época. Siempre hay este tipo de situaciones en esa zona del país donde, por supuesto, impera el narcotráfico y contra lo que todavía no podemos erradicar ni con la policía ni con las Fuerzas Armadas a lo largo de estos años, ¿no, Javier? Sí, y más allá, o sea, condenar el hecho abierta y totalmente, ¿no? Son 14 peruanos y peruanas que han sido asesinados y eso es totalmente condenable, pero creo que este hecho nos recuerda también que el tema de la violencia en el BRAE, que tiene que ver con los remanentes de Sendero y los Quispe Palomino, pero con el narcotráfico en general, creo que es un llamado de atención a todos, porque lamentablemente en un país donde el narcotráfico es tan importante, de eso nunca se habla, de eso nunca se discute, y yo creo que es un campanazo que nos toca a todos, más allá de los usos electorales que se le está dando al tema en estos momentos en las redes, que también me parece escandaloso, ¿no? Pero el narcotráfico es un problema y el narcotráfico tiene que ser mirado, analizado y enfrentado. Así es, Javier. Y para conversar, ayer se perdió en el debate técnico hablar del narcotráfico en el ámbito de seguridad y orden interno también, ¿no? Nos perdimos eso. Pero esta noche vamos a conversar un poco de lo que pasó ayer en el debate técnico entre las dos fuerzas políticas que pugnan por llegar a Palacio de Gobierno. Estamos con el que más sufrió ayer, Juan de la Puente, abogado y analista. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ti, Laura, y gracias, Javier. Un abrazo, un gusto estar aquí. Gracias, Juan. Vamos a ver, para ti, ¿cómo estuvieron? Tú que estuviste cerca, lo sufriste de cerca, ¿cómo estuvo el debate ayer? ¿Flojo, más o menos? ¿Quién ganó? ¿No hay ganador? ¿Todos perdimos? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me resultaría impropio hacer un balance de un debate que yo mismo moderé y quizás hasta en algún momento inmoderé. Mi impresión es, no obstante, en general yo podría decir que hubo una expectativa, digamos, acumulada
en relación a la performance de los equipos técnicos. En algún momento, y antes del debate, me daba la impresión de que había una especie de sobreexpectativa en relación al elemento técnico en una segunda vuelta. En una conversación de amigos, algún momento dije que quizás para la próxima elección deberíamos marcar más casilleros en la primera vuelta, por el presidente, por las listas parlamentarias, por el Parlamento andino y por el equipo técnico, porque tengo la impresión que esta demanda de lo técnico es en algún momento sobreestimado, pero también puede ser explicado. Y no explicado desde la perspectiva electoral, sino desde la perspectiva profundamente política. Y es que ya antes de la pandemia y con mayor fuerza en la pandemia, vivimos en un país y en un sistema donde la política produce mucho menos de lo que la política demanda, lo que la crisis demanda, ¿no? Javier. Sí, Juan, para enmarcar en lo que acabas de decir, ¿no? O sea, hay este culto muy marcado a la tecnocracia, ¿no? En las últimas décadas, eso siempre la gran pregunta es, ¿quién va a ser el ministro de Economía del que va a ser elegido, ¿no? Siempre hay la idea de que la política está vacía de contenido, entonces los técnicos son los que de alguna manera legitiman muchas veces, hay un discurso muy fuerte, ¿no? De que es el técnico el que legitima al político. Esto no era así antes, esto ha cambiado mucho. ¿Tú crees en general que hemos sobreestimado, ya no solo en la campaña, sino en general en la política peruana, el rol de la tecnocracia? Creo que son dos momentos, ¿no? Hubo un momento, recuerdo haber leído y hasta en algún momento visto probablemente este debate entre Bedoya y Grieve en los años 60, que creo que fue el primer debate televisivo. Y allí la mención que hace Bedoya respecto a que los técnicos se alquilan, quitándole personalidad al elemento técnico, como que es suficiente ser político. Y de eso hemos pasado, sobre todo después de los 90 con Fujimori, a una subestimación de lo político y a un engrandecimiento de lo técnico o tecnocrático. Incluso en algún momento en el Estado, alguien se disculpaba diciendo, pero perdón, disculpe, yo no soy político y yo soy técnico, como si fuera un demérito. Y claro, los congresistas lo dicen, ¿no? Los mismos congresistas dicen, yo no soy político. Y eso tiene que ver con la crisis de los partidos, es decir, la crisis ha vaciado, ha sacado a los especialistas de los partidos y los ha mandado a otro lado, a la empresa privada, en la actividad privada y en la academia, ¿no? Yo recuerdo un texto muy fundamental de Immanuel Kant, haber leído este texto y lo releí en las últimas semanas. Se llama El conflicto de las facultades. Y él cuestiona, además porque él fue víctima de una represión del pensamiento crítico por parte de la tecnocracia en la universidad donde él dictaba clases. Fue la obra póstuma de Kant. Y en el conflicto de las facultades él cuestiona de que se eche a un lado el pensamiento crítico sobre la base del engrandecimiento del sentido tecnocrático, que él no es crítico, que ese sentimiento, ese pensamiento no es crítico. Muy actual ese texto porque creo que como que en las últimas elecciones los políticos han hecho fe de la profecía de Bedoya y entonces se han construido comisiones de planes de gobierno por fuera de los partidos. Y sobre todo después del año 2001, los políticos estaban a un lado y en un momento de la campaña tercerizaban la elaboración de un plan de gobierno. Bueno, yo creo que esto ha colapsado hoy día porque evidentemente la candidatura del señor Castillo, más que la candidatura de Keiko, pero finalmente los dos, en algún momento han sido carentes de esto que se llama técnico porque hay una especie de política desnuda. Y claro, y cuando la política está desnuda y uno tiene
algunos técnicos, como tiene la señora Keiko Fujimori, acusa al otro de no tener técnicos. Y en ese contexto es que se produjo el debate del día de ayer, ¿no? Laura. Sí. Y estaba pensando en lo que habías dicho de Immanuel Kant y esta crítica al pensamiento crítico, ¿no? Este silencio al pensamiento crítico. Y en ese sentido, además, ayer hubo grandes ausencias, ¿no? Y grandes despreocupaciones, digamos, en el caso de ambos grupos, como lo que pasó en el último bloque, que fue sin duda el más flojo, el cambio climático. Ninguno de los dos parecía preocuparse o haberse y relámpagos y truenos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué la gente no está exigiendo más de los políticos y de los técnicos? Porque creo que no es excluyente al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué no estamos exigiendo un poco más? ¿Por qué tenemos a estos dos candidatos despreocupados, digamos? Yo creo que tiene que ver con varios fenómenos que han corrido, a veces paralelos y a veces se cruzan. Probablemente, así como la crisis demanda una política grande y la política produce salidas pequeñas, podría ser que los ciudadanos también tengamos, en general, tengamos una actitud minimalista frente a los políticos, de manera que probablemente se le exige poco. Pero también es cierto que hay una naturaleza de las segundas vueltas, ¿no? Y es que la segunda vuelta, en general, son mucho más simbólicas que programáticas, y en algunos países más que en otras, por el tipo de polarización que se produce, ¿no? Es cierto que cuando un partido pasa a la segunda vuelta y raya la cancha, cree que está produciendo un rayado programático, pero en realidad está produciendo en la mayoría de casos un rayado simbólico. Cuando desde el lado de Fuerza Popular se raya la cancha, comunismo sí, comunismo no, está planteando un rayado en el fondo ideológico y programático, pero sobre todo muy cargado de imágenes. Y cuando desde el lado de Perú Libre se dice cambio o no, esto es el pasado, nosotros somos el futuro, esta es la corrupción y nosotros tenemos las manos limpias, está también rayando la cancha programáticamente, pero tiene muy cargado de elementos simbólicos. Y las encuestas de las últimas semanas, sobre todo la de ayer de IEP, hace énfasis en esa carga simbólica de la segunda vuelta. No sé, y entonces, claro, yo estoy viviendo ya con varias segundas vueltas, y es probable que esta sea la segunda vuelta más cargada de elementos simbólicos y menos de elementos programáticos, ¿no? Juan, ahí justamente en relación a lo que dices, ¿no? Cuando uno ve, yo conversaba ahora en la mañana con Patricia Zárate sobre la encuesta del IEP, el 55% de los votantes de Keiko votan por ella para que no llegue el comunismo, ¿no? Ese es un poco, es como que la principal razón por la que votan por ella, ¿no? A pesar de que ella se ha estado, sobre todo en las últimas semanas, desde Chota, lanzando una propuesta tras otra y cada vez más propuestas, y bueno, ayer Lucho Carranza, no sé cuál será la magnitud de las propuestas de Carranza, pero uno empezaba a sumar y la calculadora volaba, ¿no? Pero, y de otro lado, en cambio a Castillo, la gente vota por él porque considera que va a ser un cambio, que va a mejorar la vida, que tiene mejores propuestas, ¿no? Sin embargo, todo el discurso de los grandes medios es que Castillo no tiene propuesta, que no tiene equipo técnico. Entonces, el tema es la distancia entre lo que la gente está pensando y lo que dicen los medios o muchos de los análisis, ya no solo del debate, en general de la campaña, pareciera que hay una brecha enorme, como que son dos mundos que uno no escucha lo que el otro está diciendo. ¿No? ¿Tienes esa percepción o cómo ves tú este tema? Yo estoy de acuerdo con eso, pero es un corte más, digamos, más transversal de lo que pueda pensarse. Y es que hay una manera de vivir la campaña en la élite peruana arriba, en Lima y en el sector A, digamos, ¿no? Un poco en el B, pero sobre todo en el sector A. Eso ya se vio en la primera vuelta, porque el objeto de las críticas en la primera vuelta fue Verónica Mendoza. Lo que se hace en relación a Pedro Castillo
es 100 veces más, probablemente, pero en realidad acuérdense de los spots y toda la campaña dirigida contra Verónica Mendoza en los meses anteriores a la segunda vuelta. Y abajo se vive la campaña de otro modo, porque además abajo se vive la campaña mezclado con otros elementos de una agenda mucho más plural. Probablemente la agenda única hoy día de los sectores, de la élite peruana y del sector A sea elección. Mientras la agenda de abajo es elección, es pago de alquileres, es escuela, es salud, no contagiarse, es empleo, es hambre, es precariedad, mucho más. O sea, es una agenda mucho más... entonces se vive de otro modo, ¿no? A veces me da la impresión que la élite peruana está en la cancha ahora, pero mientras que los electores todavía están, el grueso de los electores están en la tribuna. Esa brecha yo creo que se advirtió también en la primera vuelta y motivó la existencia de un bolsón muy importante de indecisos que al desembalsarse o al pincharse ese bolsón derivó en el empoderamiento electoral del señor Castillo, ¿no? Y la segunda cosa en relación a este asunto es que algunos ya han recordado el parecido de estos elementos simbólicos que se adhieren a los candidatos en relación a lo que pasó el año 90. Es decir, hay una identificación muy personal con el señor Castillo, como hubo una identificación muy personal con el señor Fujimori en el 90. Pero también hay una identificación personal con Keiko Fujimori, simbólica, como fue con Vargas Llosa el año 90. Y claro, puede ser crucial, puede ser surrealista que el Castillo de hoy para mucha gente se parezca al Alberto Fujimori de 1990 y la Keiko Fujimori de hoy se parezca al Mario Vargas Llosa del año 90, pero digamos, a eso me refiero con los límites de lo programático en una segunda vuelta tan simbólica. Hemos tenido en América Latina vueltas profundamente simbólicas. Probablemente la última fue la de Ecuador, antes la de Colombia, ¿no? Ahora, eso no es un pecado, me parece, y eso no hace mal al sistema en su conjunto. Quizás deberíamos preguntar, y ya en vías de reforma, si es que están funcionando las segundas vueltas en los países andinos. Mi impresión es que, por lo menos, discutir si están funcionando o no, porque la elección chilena que dio como resultado a Piñera como ganador, en Colombia a Duque como ganador, antes la elección que dio como ganador a Moreno en Ecuador y aquí a PPK frente a Keiko Fujimori, podría dar la impresión que no sea suficiente el mecanismo de la segunda vuelta y que necesitamos dotarnos de algunos otros arreglos institucionales para que la segunda vuelta funcione, ¿no? Juan, tú comparabas el tema de simbolismos con los 90, pero ¿cuál es la diferencia o qué diferencia hay que sea abismal para no comparar esta elección con la segunda vuelta en el 2011 entre Keiko y Humala, donde los medios también estaban a favor de Keiko y donde Keiko también representaba a la derecha y bueno, a los ricos, ¿no? La candidata de los ricos o algo parecido? Hay muchas diferencias, ¿no? El Castillo de ahora se parece incluso de repente más al Humala del 2006 y no del 2011. El Humala del 2011 es un Humala que se abrió más, tuvo un programa más organizado, convocó a parte de la inteligencia del país, ¿no? Digamos, los errores cometidos en el 2006 ya no los repitió, ¿no? Acuérdense que era el Humala del polo blanco, ya no del polo rojo, era otro Humala. Y Keiko Fujimori del 2021 no es la Keiko Fujimori del 2011. Ella ponía distancias respecto de su padre. Hoy abraza el fujimorismo en su conjunto. Digamos, había otro relato fujimorista, ¿no? Había una especie de Keiko Fujimori intentando ser post-fujimorista. Y ahora más bien hay un retorno a las raíces y a las fuentes del fujimorismo. Finalmente, incluso en la comparación del 90, toda comparación que camina a ser una similitud es arbitraria, si es que intenta pues una similitud real, ¿no? Total. En redes, César Campos hacía notar frente a esa similitud algo que es real,
y es que el año 90 la izquierda y el APRA juntos estaban con Fujimori, esto no sucede ahora, ¿no? Fujimori aparecía como una especie de centro en la primera vuelta entre la izquierda y el APRA por un lado y el Fredemo por otro. Eso no ha pasado con el señor Castillo, que llega a la segunda vuelta con una propuesta, por lo menos hasta la primera vuelta, mucho más radical que la de Verónica Mendoza. Ahora, un tema que tiene que ver con ciertos respaldos que ha recibido Keiko Fujimori, ¿no? Desde el respaldo de Vargas Llosa, que fue casi inmediato, Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Pedro Cateriano, ya antes Fernando Rospigliosi, Carlos Brus, que ayer los hemos visto en el debate, gente que tuvo posiciones críticas, unos fueron antifujimoristas convictos y confesos, otros fueron antifujimoristas como Brus por momentos nomás, porque primero fue pro, después fue anti, y bueno, y ahora está de vuelta, digamos, ¿no? Pero digamos, todo este sector que se planteaba como democrático, liberal, o sea, ¿tú cómo lees este respaldo? O sea, es el terror a que las cosas puedan cambiar en el Perú que los lleva a una situación como esta. Y ya recogiendo el tema de lo que ha ocurrido en el BRAEN, de esta matanza que ha habido, porque ha sido una matanza, ver a Pedro Cateriano tuiteando, ¿no? Unas fotos, ¿no? Es como que tan fuerte es ese miedo al cambio que los hace, vamos a decir así, capitular frente a sus posiciones que defendieron con tanta pasión en otro momento. A veces tengo la sensación que ahí hay una especie de extremado ideologismo y me parece también de falso ideologismo. Podríamos entender a las clases dominantes del Perú que en los años 30, digamos, ante la irrupción de lo desconocido que era el APRA y el socialismo, ¿no? Decían que eran pues lo peor, casi como que ellos venían, eran la noche negra. Pero ya desde los 60 he visto incluso ahí pedazos de noticias, de diarios. Belaúnde también era un comunista, ¿no? Claro. Y había gente religiosa, ¿no? Que hablaba así de Belaúnde. Ya no hablemos de lo que pasó en los 2001, 2006, 2011, ¿no? Probablemente de ese punto de vista. Y es curioso, porque a nadie se le ocurrió en 1985 y 90 motejar y acusar a Alfonso Barrantes de terrorista y de comunista. Lo máximo que ha sido un izquierdista radical. ¿A dónde voy con esto? Se nota, se advierte que hay una exageración de determinados sectores porque una élite económica no quiere decir que esté en juego sus intereses. Y como no está, y no quiere decir porque no puede decir, porque su discurso es un discurso insostenible y no creíble en el sentido de que, bueno, yo quiero defender mis intereses, entonces busco pues construir un monstruo muy, muy grande, pero objetivamente, ¿no? Cada vez es más imposible pensar que el señor Castillo, ahora cada vez más distante del señor Cerrón, pueda conducir una administración de esa naturaleza como se le pinta, ¿no? Ahora, en él también hay una transformación en la mirada de sus adversarios, porque antes era el señor que tenía malas ideas para el Perú, pero desde Chota da la impresión que es el señor que no es que no tiene malas ideas, es el señor que no tiene ideas. Entonces también hay un cambio en la percepción del adversario, ¿no? Pero en cualquier caso yo diría la construcción de ese castillo adversario por parte de sus enemigos electorales es una construcción, digamos, comunicacionalmente muy, muy interesante, redonda, bien hecha, y en algún caso ayudado por el señor Castillo y muchas veces más ayudado por el señor Cerrón, ¿no? A veces me da la impresión que contento ya con su bancada parlamentaria, el señor Cerrón quizás no quiere, no le interesa mucho
una victoria electoral, porque su partido, insospechadamente, él mismo no lo creía, no lo esperaba probablemente, pero está en el Congreso y es un partido ahora de raigambre nacional, ¿no? Juan, antes de que se nos acabe el tiempo, ya estamos 6:25, quería preguntar sobre las encuestas, que no hemos analizado ninguna. Todas dan un margen bastante amplio de Castillo sobre Keiko, muy parecido a lo que pasaba en el 2016 y también en el 2011 posiblemente, entre Ollanta y Keiko. Pero ¿qué debe pasar en ambos? Muchos especialistas, varios, han dicho que en ambos casos pasaron cosas extraordinarias, ¿no? El apoyo de Vargas Llosa a Ollanta, por ejemplo, en el 2011, o el endose y el debate de Verónica Mendoza para PPK, y el debate en el que PPK le dijo a Keiko, tú no has cambiado pelona, pues, ¿no? Una cosa así. Ahora, ¿qué debe pasar? ¿Qué extraordinario podría pasar para que Keiko alcance o supere a Castillo con tan pocos votos en juego? Creo que la diferencia con otros procesos electorales es que la desconfianza de la sociedad frente a los candidatos es muy grande. En la primera vuelta hemos tenido 30% de abstención electoral y hemos tenido de los que votaron un altísimo volumen de votos blancos y viciados. Y entonces mi impresión es que el gran problema de esta campaña electoral en la comparación con las anteriores radica en la precariedad de los candidatos. Los dos pasaron a la segunda vuelta sumando 26% de votos emitidos y 32% de votos válidos. Y eso hace en realidad muy difícil a cada uno de ellos cosechar las adhesiones. La tendencia de las encuestas dicen que la elección la ganaría el señor Castillo. Y no creo que dependan mucho de palabras, sino de proceso. Es decir, cuánto de esta construcción del Castillo que ahora es mostrado en la campaña y además casi cerrado con todos los medios, puede impactar. De las primeras encuestas, por ejemplo, hay un desplazamiento en favor de Keiko Fujimori del norte del país y del sector C. No sé si ese desplazamiento terminará siendo inclinando la balanza en favor de ella. Y finalmente, creo que estamos en manos de los electores que han producido una subrepresentación. Y esta subrepresentación, siendo precaria, probablemente implique que quien gane la elección gane por poco y no sea un cheque en blanco el que reciba. Quiero decir con esto que incluso en la hipótesis que Keiko Fujimori supere a Castillo, el sabor de esa elección, ¿no?, será también visto distinto por arriba y abajo, ¿no? Arriba como un gran alivio, un uff, así muy, muy sonado, pero abajo me parece que la desazón va a continuar, ¿no? No es que va a saltar la mitad del país o más de la mitad del país diciendo, yeah, la hicimos y le ganamos, ¿no? Y al revés, si gana Castillo, creo que se va a producir igual una enorme preocupación de la gente respecto del futuro, ¿no? Juan, antes de terminar, ¿no? Creo que esta es mi última pregunta ya. Te quería preguntar por lo que el tema del Brain y lo que un poco planteamos con Laura al inicio, ¿no? El narcotráfico es un problema para el Perú. El Brain es el principal productor de la droga en el Perú y de ese tema no se habla nunca en las campañas electorales. Más allá del tema de los quispes palominos. Mi pregunta apunta a ese espacio. Y ese problema. O sea, ¿por qué es que ese tema no entra nunca al debate público? Salvo cuando pasa una cosa así o los cocaleros protestan por algo. Porque está probablemente muy lejos de Lima, ¿no? Y porque además hay sectores a quienes no le interesa combatir el narcotráfico, porque el tráfico impacta mucho las economías regionales y por supuesto la economía nacional. El Estado peruano derrotó a Sendero Luminoso, un grupo terrorista sanguinario, ¿no?, mucho con mayor capacidad de volumen de fuego y de hacer daño a la democracia,
con fuerza, entre el año 89 y 2002, 2003. Y llevamos 20 años sin poder derrotar a un grupo muy pequeño, diezmado, con decenas de, digamos, de terroristas. Yo me niego a usar este mix narcoterrorismo porque no me permite definir si es terrorismo o es narcotráfico. Y hay especialistas que con mayor solvencia dicen que esa violencia ya es una violencia narcotraficante, que tiene poco de terrorista, aunque los métodos sean terroristas, ¿no? Entonces, habría que preguntarse por qué el Estado peruano se demora más de 20 años en acabar con un grupo tan reducido de violentos extremos y sanguinarios. En el Alto Guayaga la estrategia en pocos años dio resultados y el Alto Guayaga hoy día que es una zona narcotraficante, no tiene esa presencia, ¿no? Claro, o sea, deberíamos redefinir en todo caso este tema. O sea, redefinir no es terrorismo porque por supuesto no quieren tomar el poder, no hacen la lucha del campo a la ciudad, no son leninistas ni nada de eso, o maoístas. Son solamente narcotraficantes. O sea, podríamos empezar algo, o sea, redefiniendo lo que pasa en el BRAE. Sí, el vocablo narcoterrorismo es un vocablo que nace en un momento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Habría que considerar que, por ejemplo, la diferencia entre Alto Guayaga y el BRAEM es, siendo operaciones conjuntas en el Alto Guayaga, hubo un liderazgo de la inteligencia y de la policía. En el caso del BRAEM hay un liderazgo de la inteligencia militar. Habría que recordar la denuncia que hizo Panorama y Rosana Cueva respecto al uso de los recursos de inteligencia en el BRAEM, por lo cual además fue denunciada. O sea, ¿cuántos recursos del Estado peruano consumen las operaciones militares y policiales que se llevan a cabo en el BRAEM? Eso también es un asunto que tiene que discutirse, porque ahí se han dirigido de recursos y hoy se advierte con este sanguinario atentado que hay una dificultad operativa real en esa zona. Javier. No, la repregunta va directa, digamos, en relación al tema, que tiene que ver con no solamente porque está lejos el BRAE, sino porque es evidente que hay intereses también de mantener ese statu quo del BRAE, ¿no? Y hemos visto en varios momentos los negocios atrás de los cuales han estado algunos generales metidos ahí, ¿no? Entonces, es un problema, evidentemente, que mi impresión es que, claro, nadie se quiere meter con un coto que se ha vuelto una suerte de feudo, ¿no? No solo de los narcos, sino también de intereses que pueden tener que ver con que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Porque si no, uno no entiende por qué, lo que tú acabas de decir, se mantiene un grupo que efectivamente no es un grupo pues que tiene el peso o la capacidad operativa que tuvo Sendero Luminoso en su mejor momento o otros grupos. O sea, resulta, es como una paradoja. Y además, el Fujimorismo se la pasó diciéndonos que el terrorismo había sido derrotado por Fujimori. Y el BRAE, me acuerdo, cuando yo trabajaba en Ayacucho, se le quería dar el nombre de la provincia de la pacificación, ¿no? Y al final, ni se creó la provincia, ya por otros problemas, ¿no? Por líos entre los alcaldes, pero lo que uno ve, pues, es que ahí a alguien le interesa que esto no termine. Totalmente de acuerdo, y eso es parte de la investigación. Este atentado, me parece, no debe terminar como han terminado otras muertes de policías y civiles en el BRAEM. Nos indignamos, lamentamos, los enterramos y seguimos para adelante. Yo creo que aquí tendría que ponerse un alto y producir una reflexión y una deliberación mucho más intensa y profunda respecto a lo que pasa en esa parte del país. Muy bien, Juan. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Allá. Muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Se había congelado un rato la imagen. Gracias por tu presencia y por explicarnos algunas cosas que a veces no tenemos palabras para definirlas, ¿no? Como esto del narcotráfico que me parece interesante, redefinir lo que está pasando en el BRAEM hasta ahora, ¿no? Y como hace 30 años. Javier Torres. Sigue la semana y gracias a Juan de nuevo por haber permitido
este diálogo, ¿no? Y habernos dicho algo sobre el debate, a pesar de que, como era lógico, por haber sido el moderador, pues no podía entrar a detalles sobre el debate. Pero felicitaciones además por la conducción del debate, ¿no? Que siempre es un momento donde todo el mundo está atento a los errores que se puedan cometer. Así es. Sí, Muy bien. bueno, sí, lo hice con mucho cariño y bueno, ahora regreso a lo mío. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. Gracias, Juan, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, con nosotros será hasta mañana, como siempre a las 6 de la tarde. Esto fue La Resaca con Javier Torres y Laura Grados. Buenas noches, hasta mañana. Nos vemos. Chao. Tranqui, Pepe Lucas, para esto está Yachai. Compra tu dominio hosting en yachai.lat y abre tu tienda al mundo. Yachai.lat, tu tienda online hoy.